recomienda que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos continúe con el análisis o se mantenga con el Muchas análisis de gracias, cumplimiento de señor las obligaciones presidente. internacionales Un en cordial materia de saludo derechos a las humanos. Hizo varias legisladoras y legisladores observaciones. presentes el Décima día de hoy intervención, escuchamos al en este asambleísta hemiciclo Sixto Parra. legislativo. He escuchado con atención la intervención de la persona que se expresó en la Comisión General. Bueno, respeto su posición, aunque no la comparto, y respecto a eso me gustaría hacer unas puntualizaciones. Como todos conocemos, el Estado ecuatoriano está concebido por la Constitución de la República como un Estado constitucional de derechos y justicia social. En el artículo 424 de la Constitución se establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Se establece también en el artículo 426 de la Constitución, en su parte pertinente, que los derechos consagrados, tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales, serán de inmediato cumplimiento y aplicación y que no se podrá alegar falta de ley o desconocimiento de la norma para justificar su incumplimiento. Por lo tanto, en el marco de la concepción de un Estado constitucional de derechos, las acciones de todos sus funcionarios tienen que orientarse a la realización de los derechos, tanto a los reconocidos por la Constitución como de aquellos que se establecen en los tratados e instrumentos internacionales. Los derechos humanos son una construcción que ha tomado mucho tiempo, espacio y circunstancias sociales y se fundan básicamente en el principio de la dignidad. Una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha motivado este proyecto de ley es el caso Almonacic Arellano y otros versus Chile, que entre otras cosas resolvió en su parte pertinente lo siguiente: los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de organismos de derechos humanos no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial de los Estados debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el goce y efectivo ejercicio de los derechos humanos como resultado de la actuación estatal puesta en marcha a partir de políticas públicas, actividad jurisdiccional y administrativa, entre otras funciones estatales, genera el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, ya que se reducen las formas de discriminación y exclusión. Este mejoramiento y evolución de la sociedad, a su vez, deviene en la interiorización colectiva de la utilidad, necesidad e importancia del Estado como marco de organización, brindando legitimidad a la actuación de los distintos gobiernos. Este proyecto de ley asegura la coordinación entre todas las instituciones estatales que dentro del ámbito de sus competencias tienen incidencia en la protección y promoción de estos derechos y también en el seguimiento y cumplimiento de sentencias de organismos internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado. Es preciso indicar, como lo dijo una funcionaria de la Procuraduría General del Estado cuando compareció ante la Mesa Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, que existe ya un sistema casi institucionalizado entre las diferentes entidades, pero que no se encuentra debidamente normado en los acuerdos y reglamentos que se usan por estas instituciones para esta labor. Pero con la aprobación de esta ley se establecería un sistema institucional de seguimiento, cooperación e implementación eficaz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en esta materia. Con esta herramienta podríamos evitar retardos injustificados e innecesarios para así hacer efectivo el cumplimiento de estas obligaciones.
Un caso latente en Ecuador es el de Homero Flor Freire, cuya primera diligencia se efectuó en el año 2017 y han tenido que transcurrir aproximadamente 6 años para que el Estado ecuatoriano dé fiel cumplimiento de la sentencia, por lo que es evidente que dentro de nuestro Estado no existe la aplicabilidad inmediata de este principio de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Que esto no le vuelva a ocurrir a nadie, que sepan que esta nueva Asamblea está brindando todas las herramientas necesarias para estar a la altura de las exigencias internacionales establecidas en los diversos tratados y acuerdos al que el Ecuador está suscrito. Muchísimas gracias. El asambleísta por la provincia de Los Ríos, Sixto Parra, señaló que el